La joven Willow no sentía un apego profundo con su padre, no de la manera convencional en que a menudo se describe a las hijas. Sin embargo, nunca anticipó que él la borraría por completo de su vida. Durante su crianza en el tranquilo pueblo de Oak Haven, su padre, Thomas, era un hombre que abordaba la paternidad como una obligación más que como un privilegio. Proveía, ciertamente, pagando las cuentas y asegurando el sustento, pero las expresiones de amor, calidez o afecto estaban ausentes en sus interacciones, existiendo para ella solo dentro de las páginas de los libros. Cuando sus padres, Thomas y Eleanor, se divorciaron, Willow tenía 13 años. Ella y su madre estaban en la puerta, observando a Thomas empacar sus pertenencias como si se marchara de un hotel, no dejando atrás a su familia. Él había comentado casualmente que podía visitarlo cuando quisiera, una sugerencia más que un compromiso firme. Nunca la visitó. Las llamadas disminuyeron, las excusas se hicieron más frecuentes, compromisos de trabajo, aplazamientos para el siguiente fin de semana. Willow aprendió a no esperarlo. La decepción debería haberle sido familiar, debería haberlo sabido mejor. Sin embargo, nada la preparó para la revelación que encontró al iniciar sesión en una plataforma de redes sociales. Era una tarde de domingo lánguida. Willow acababa de terminar de ordenar su pequeño apartamento en la ciudad de Riverbend, un espacio que había asegurado diligentemente por su cuenta, sin ninguna ayuda de él. Se reclinó en su sofá, navegando ociosamente por su teléfono, dando me gusta a imágenes publicadas por conocidos, hasta que apareció. Una fotografía de boda, su fotografía de boda. Thomas estaba de pie junto a una mujer que Willow nunca había conocido, radiante como si hubiera ganado un premio importante. El vestido de la mujer era elegante, de color champán, exudando opulencia. Se aferraba a él como si hubieran estado juntos por una eternidad. Junto a ellos había 2 adolescentes. La leyenda decía, «Mi nueva familia, sintiéndome bendecido». A Willow se le cortó la respiración. «¿Mi nueva familia?», se preguntó internamente. Parpadeó, preguntándose si había leído mal. Pero no, estaba allí, claro como el agua. Una celebración, una boda, un evento que alteraba la vida, del cual ella no había tenido conocimiento alguno. Hizo clic en el álbum, revelando docenas de fotos, la ceremonia, la recepción, un pastel, discursos, baile. Todos sonreían, excepto Willow, porque ella no estaba presente. Ni siquiera había sido invitada. Una sensación de náusea surgió en su estómago, sus dedos agarrando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se desplazó rápidamente hacia abajo, como si buscara algún error, alguna indicación de que lo había imaginado. El único mensaje que encontró fue de un primo lejano, felicitando al tío Thomas y expresando felicidad por él y su hermosa familia. Hermosa familia, como si Willow nunca hubiera existido. Una rabia aguda y fría se extendió por ella. La había reemplazado. Debería haberlo anticipado. Unas semanas antes, él la había llamado por primera vez en meses. La conversación había sido peculiar. «Hola, chiquita», había dicho, usando un apodo que ya no encajaba. «Solo quería decirte que me voy a casar. Nada grande, solo una pequeña celebración. Ya sabes, solo nosotros dos. Solo nosotros dos». Willow había reprimido su dolor, diciéndose a sí misma que no era importante. Quizás era una boda tranquila en el juzgado, algo modesto, pero esto no era pequeño. Esto fue planeado, organizado y asistido por numerosas personas, personas que le importaban, personas que no eran ella. La traición la golpeó con fuerza. Su propio padre había celebrado una boda y la había excluido deliberadamente, pero no a los hijos de su nueva esposa, sus nuevos hijastros. Ellos tuvieron asientos de primera fila, pastel, risas y familia. Las lágrimas brotaron de los ojos de Willow, pero se negó a dejarlas caer. No por él, ya no. Respiró entrecortadamente, obligándose a pensar. ¿Cuál era su siguiente paso? Podía ignorarlo, fingir que no lo había visto, fingir que no le importaba. Pero sí le importaba. Si él creía que podía reemplazarla tan fácilmente, borrarla como una vieja fotografía en un álbum olvidado, estaba a punto de aprender que ella no era tan fácil de olvidar. Miró fijamente la pantalla.
su corazón latiendo con fuerza. No era simplemente que se hubiera casado, era que había elegido borrarla. Solo había una forma de descubrir por qué. Presionó llamar. La línea sonó 1, 2 veces, luego su voz, tranquila y casual, como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de extirparla de su vida y reemplazarla. «¿Willow?» «Hola, papá», dijo ella con tono firme. «Felicidades». Siguió una pausa, del tipo que indicaba que no esperaba que ella lo supiera, que no quería que ella lo supiera. «Oh, gracias, chiquita». «Chiquita», el mismo apodo que usaba cuando era pequeña, cuando todavía creía que él era un padre cariñoso. «Vi las fotos», continuó, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Parecía una ceremonia hermosa. Debe haber sido agradable tener a toda tu familia allí». Otra pausa, esta más larga. «Willow, yo... pensé que habías dicho que solo eran ustedes dos», interrumpió ella, su voz aguda ahora. «Eso es lo que me dijiste, ¿verdad? Pequeño, solo tú y ella». «Fue pequeño», dijo él rápidamente, casi a la defensiva. «Solo unos pocos amigos cercanos y sus hijos». «Sus hijos». «No sus hijos, no ella». «Entonces, sus hijos pudieron estar allí. ¿Pudieron celebrar contigo? Pero tu hija real, tu propia sangre, ¿no?» Exhaló ruidosamente, un sonido familiar, el sonido que hacía cuando no quería lidiar con algo. «Willow, escucha, no pensé que quisieras venir». Willow parpadeó. «¿Tú no pensaste que quisiera venir?» Su voz temblaba ahora, no de tristeza sino de pura incredulidad. «¿Desde cuándo decides eso por mí?» «No fue así», masculló. «Yo solo no quería que las cosas fueran incómodas. Tu madre y yo...» «Oh, no te atrevas a meter a mamá en esto», espetó ella. «Ella no tiene nada que ver con tu decisión de dejarme fuera. Eso fue todo tuyo». Silencio. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza, buscando un escape, una forma de justificar lo injustificable. «No quise lastimarte», dijo finalmente, su voz más suave. «Yo solo... he seguido adelante, Willow. Tengo una nueva familia ahora». Ahí estaba, las palabras que confirmaban todo lo que ya sabía. Ya no era parte de su vida. «Claro», dijo ella con la garganta apretada. «Así que cuando dijiste mi nueva familia en las redes sociales, lo decías literalmente. Ya no estoy en la foto, ¿verdad?» «Eso no es lo que yo...» «No, lo entiendo, papá». Su voz era fría ahora, sin emoción. «Me reemplazaste, y está bien, pero no esperes que actúe como si no hubiera pasado». Suspiró de nuevo. «Willow, no quiero pelear contigo». «Yo tampoco», dijo ella. «Pero quiero que recuerdes este momento, porque es la última vez que podrás fingir que lo que hiciste estuvo bien». «Willow», colgó. Le temblaban las manos, pero se sintió lúcida por primera vez en años. Esto no se trataba solo de una boda. Esto ni siquiera se trataba de que no hubiera recibido una invitación. Se trataba de años de negligencia que finalmente lo alcanzaban. Él pensó que ella simplemente lo aceptaría, que seguiría adelante y lo dejaría pasar, como lo había hecho cada vez que la decepcionaba. Pero no esta vez. Esta vez, él iba a sentir exactamente lo que era ser excluido. Esta vez, ella tenía el poder, y sabía exactamente cuál sería su próximo movimiento. Willow no solía tender a buscar venganza, o al menos, nunca se había considerado así. Pero mientras estaba sentada en su apartamento, mirando las fotos de la boda de un evento al que no había asistido, algo dentro de ella se endureció. Esto no se trataba solo de una única traición. Se trataba de años de ser tratada como una idea de último momento, como nada más que un cabo suelto de su vida pasada. Estaba a punto de aprender que no era tan fácil de olvidar. Respiró hondo y comenzó a escribir una publicación pública. «Felicidades por tu boda, papá. Les deseo a ti y a tu nueva familia toda la felicidad del mundo. Como no fui invitada, celebraré desde lejos, tal como siempre me hiciste hacer mientras crecía. Espero que tus hijastros aprecien al padre que tienen, ya que yo nunca tuve uno. ¡Salud!». Se detuvo sobre el botón de publicar, su corazón acelerado. No solía ser tan audaz, tan conflictiva, pero algo en la forma en que él la había erradicado de su vida la hizo sentir que no tenía nada que perder, y entonces lo publicó. En segundos comenzaron a llegar notificaciones, me gusta, comentarios, compartidos. Luego vinieron los mensajes. Algunos eran de familiares que no tenían idea de que no había sido invitada, preguntando si era verdad
¿Y por qué haría algo así, comentando que él había hecho parecer que era una ceremonia pequeña y sin asistentes? Otros eran del lado de su familia, intentando justificarlo, sugiriendo que podría haber sido un accidente o que él pensó que ella estaría ocupada, y aconsejando no ventilar dramas familiares en línea. Y luego, la notificación que había estado esperando. Thomas comentó tu publicación. Hizo clic en ella tan rápido que casi se le cae el teléfono. Su comentario decía: Willow, ¿podemos hablar? Por favor, llámame. Miró fijamente las palabras. Hace solo unas horas, ella no era nada para él. Ahora, de repente, era lo suficientemente importante como para controlar el daño. Por primera vez en su vida, tenía toda su atención. Pero aún no había terminado. Hizo clic en su página de redes sociales y volvió a revisar las fotos de la boda. Las caras sonrientes, el momento perfecto, la familia de la que no formaba parte. Entonces lo vio. Un comentario de su jefe en Sterling Corp. «Qué hermosa familia, Thomas. Les deseo a ti y a tus hijos todo lo mejor». Hijos, en plural. Su jefe pensaba que ella era parte de esto, que eran una familia feliz y ensamblada. Esa fue la gota que derramó el vaso. Respondió directamente debajo del comentario. En realidad, no fui invitada a la boda. Thomas decidió que sus hijastros eran más importantes que su hija real. Solo pensé que deberías saberlo. Una respuesta pública, un mensaje que no podía ser ignorado. Casi podía imaginar la reacción de su padre, la tensión en su mandíbula, la forma en que se frotaría las sienes, tratando de averiguar cómo contener el desastre que había creado. Pero esta vez no había forma de ocultarlo. Minutos después, sonó su teléfono. Era su padre. Lo dejó sonar 1, 2, 3 veces. Luego pasó al buzón de voz. Un mensaje de texto apareció inmediatamente después. «Willow, por favor, llámame. Necesitamos hablar». Por una vez, él era quien la perseguía, y ella no estaba lista para ponérselo fácil. Dejó su teléfono, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. Su padre había pasado años haciéndola hasta un lado, tratándola como una obligación que podía ignorar. Ahora, iba a descubrir exactamente cómo se sentía ser excluido. Y aún no había terminado. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de texto, llamadas y correos de voz. Todos de él. Durante años, ella había sido la que esperaba que él la notara, que se pusiera en contacto, que hiciera un esfuerzo. Ahora, él era el que intentaba desesperadamente obtener una respuesta. Lo dejó experimentar la inquietud. Pero aún no había terminado. Si su padre pensaba que podía enterrarla en el pasado, borrarla como un viejo error, estaba a punto de descubrir que ella seguía muy presente, y tenía una carta más que jugar. Fue 2 días después cuando finalmente respondió a su llamada. «Willow», suspiró él aliviado, su voz entrecortada como si la hubiera estado conteniendo. «Necesitamos hablar». «¿En serio?», dijo ella secamente. «Porque pensé que estarías demasiado ocupado con tu nueva familia como para preocuparte». Él gimió. «Vamos, sabes que eso no es justo». «Justo». Esa palabra casi la hizo reír, como si alguna vez hubiera sido justo con ella. «Ilumíname, papá. ¿Qué es exactamente lo que no es justo? ¿Que no fui invitada a tu boda? ¿Que nunca planeaste decírmelo? ¿O que me enteré en las redes sociales como una conocida lejana?» Dudó. Podía oírlo caminar de un lado a otro al otro extremo. «Mira, no fue intencional, Willow. No quise lastimarte». Soltó un resoplido agudo. «Entonces, explícamelo, papá. Explícame por qué no fui lo suficientemente buena para estar allí». Pero sus hijos estaban en primera fila. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz estaba cansada, porque no quería lidiar con eso. Su estómago se retorció. ¿No quería lidiar con eso? ¿Lidiar con qué?, preguntó ella, su voz peligrosamente tranquila. Sabía que sería complicado, admitió. Sabía que había sentimientos, historia. Pensé que tal vez, si lo mantenía pequeño, lo mantenía separado, no tendría que hacer malabares con todo. No tendría que hacerte sentir incómoda a ti ni a tu madrastra. Incómoda. Esa palabra la golpeó como un golpe físico. «Así que déjame entender esto», dijo ella, su voz temblando de rabia. «¿No me invitaste porque no querías que las cosas fueran incómodas? ¿Para ella? No se trataba solo de ella, Willow.
Entonces, ¿de quién se trataba? Porque seguro que no se trataba de mí. Silencio. Ese fue el momento en que lo supo. No solo la había olvidado. Había elegido deliberadamente excluirla porque era más fácil, porque era conveniente, porque ella no encajaba en la vida perfecta que estaba construyendo. «¡Guau!», respiró. «¿Sabes? Esperaba una mala excusa, pero esto es patético». «Willow, por favor». «No, escúchame tú por una vez». Agarró su teléfono, sus nudillos blancos. «Has pasado años, haciéndome sentir que no importo, como si fuera solo un recordatorio de una vida que querías olvidar. ¿Y sabes qué? Bien, ¿me querías fuera de la foto? Felicidades, conseguiste tu deseo. Pero no te atrevas a llamarme ahora, actuando como si te importara». «Willow, eso no es lo que quiero». «Es exactamente lo que quieres», espetó ella. «Simplemente no esperabas que la gente te viera por quien realmente eres». Exhaló pesadamente. Podía oír el peso en su respiración, la frustración. No estaba acostumbrado a que ella se defendiera. «No sé cómo arreglar esto», admitió. «No puedes». Silencio. «Adiós, papá». Colgó, y esta vez lo decía en serio. Esa noche recibió otra notificación. Thomas había borrado sus fotos de boda. Ella sonrió con desdén. Demasiado poco, demasiado tarde. Porque no importaba cuánto intentara borrar la prueba, el daño ya estaba hecho. Por primera vez en su vida se sintió libre. No más esperar a que él llamara, no más esperar que finalmente la viera como su hija. No más fingir que su ausencia no dolía. Había trazado una línea en la arena y no miraría hacia atrás, pero la vida tiene una forma peculiar de poner a prueba la determinación de uno. Porque justo cuando pensaba que había terminado con Thomas, él regresó. Comenzó con un correo electrónico. No lo esperaba. Después de su última conversación, asumió que él desaparecería, se enterraría en su nueva familia y fingiría que ella nunca existió, tal como siempre lo había hecho. Pero el asunto del correo hizo que se le retorciera el estómago. «Necesitamos hablar». Dudó antes de abrirlo. El correo decía: «Willow, sé que estás enojada, y tienes todo el derecho de estarlo, pero no quiero dejar las cosas así. Cometí un error, y debería haber manejado las cosas de otra manera. ¿Podemos vernos? ¿Solo una vez? Te debo eso. Papá». Miró fijamente las palabras, esperando que algo cambiara dentro de ella. Una parte de ella siempre había anhelado escuchar esas palabras, escucharlo admitir que estaba equivocado, que debería haberla tratado mejor. Pero ahora que las tenía, no significaban nada. Cerró el correo sin responder. No tenía nada más que decir. La segunda vez que se puso en contacto fue a través de su madre, Eleanor. Willow estaba doblando la ropa cuando sonó su teléfono. Sonrió al ver el nombre de su madre. «Hola, mamá». «Willow, cariño, necesito hablar contigo sobre algo». Willow detectó inmediatamente la vacilación en su voz. «¿Qué pasa?». Eleanor suspiró. «Tu padre me llamó». Willow se congeló. «¿Y?», dijo ella ya preparándose. «¿Quiere verte?». Willow cerró los ojos, agarrando la tela en sus manos. «Mamá, no». «Willow, solo escucha». «No», repitió, más firme esta vez. «No lo entiendes. No solo se olvidó de invitarme a su boda. Eligió dejarme fuera. Ha estado eligiendo dejarme fuera durante años». Su madre guardó silencio por un momento. «Lo sé, cariño. Y no te culpo por cómo te sientes». Willow esperó el pero. «Pero creo que tiene miedo». Willow soltó una risa amarga. «¿Miedo? ¿De qué? ¿De perderme?». «Ya lo hizo». «Willow, la gente no siempre se da cuenta de lo que tiene hasta que es demasiado tarde. Quizás finalmente esté empezando a entenderlo». Willow podía oír la esperanza en la voz de su madre, la misma esperanza que había albergado durante años. Pero ya no era esa niña pequeña, esperando junto a la ventana a que apareciera su padre. «Mamá, te quiero. Pero esta no es tu batalla». Él tomó su decisión, y ahora tiene que vivir con ella. Eleanor suspiró. «Entiendo, cariño. Yo solo... no quiero que tengas remordimientos». «No los tendré», dijo Willow, y esta vez lo decía en serio. Pasó una semana, luego 2. Pensó que había terminado con él, y entonces apareció en su puerta. Acababa de llegar a casa de su trabajo en el Pinecone Café, agotada por un largo día, cuando escuchó el golpe. Firme, familiar.
Su estómago se retorció mientras miraba por la mirilla. Thomas, dudó. Podía ignorarlo, fingir que no estaba en casa. Pero algo en ella, quizás curiosidad, quizás un resquicio de ira persistente, la hizo abrir la puerta. La abrió de golpe, su expresión fría. «¿Qué quieres?» Parecía más viejo de lo que recordaba, cansado, desgastado. Su postura, antes confiada, se había encogido como si hubiera estado cargando demasiado peso durante demasiado tiempo. «Willow», dijo él, forzando una sonrisa pequeña y vacilante. «¿Puedo pasar?» Lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, finalmente, no. Thomas estaba en su puerta, luciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto. El mismo hombre que una vez pareció tan inalcanzable, tan distante, ahora parecía un hombre que se había quedado sin lugares donde esconderse. «Willow, por favor, solo déjame explicar». Ella se cruzó de brazos, sin intención de ponérselo fácil. «¿Explicar qué?», preguntó, su voz firme. ¿Que no me querías en tu boda? ¿Que formaste una familia completamente nueva y me dejaste fuera de ella? ¿Que solo importé una vez que te hice quedar mal?» Él exhaló, frotándose la cara con una mano. No estaba acostumbrado a esta versión de ella. «Me lo merezco», admitió. «Lo sé». Ella arqueó una ceja. Eso era nuevo. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Sus hombros cayeron como si finalmente se hubiera dado cuenta de que no había guión para sacarlo de esto. «Porque te perdí», dijo simplemente. Por primera vez, algo en su voz sonó genuino. «No sé cuándo sucedió», continuó, negando con la cabeza. «Quizás después del divorcio, quizás antes de eso, pero en algún momento me convencí de que estarías bien sin mí, de que no me necesitabas, y dejé que esa creencia se convirtiera en una excusa». Sus palabras deberían haber importado. Hace años habrían importado, pero ahora no estaba segura de si cambiaban algo. «¿Y la boda?», preguntó ella. «¿Fue solo otra excusa?» Tragó saliva con fuerza. «No, eso fue un error. Uno grande. Debería haberte querido allí, Willow. Debería haber luchado por ti. Y no lo hice. Sé que no puedo retractarme de eso, pero solo necesitaba que supieras que lo lamento». Dejó que sus palabras flotaran en el aire. ¿Lamento? Eso es todo lo que era. No amor, no un deseo de arreglar las cosas, solo lamento. Y el lamento no era suficiente. «¿Y ahora qué?», preguntó ella observándolo de cerca. «Dices tu parte, ¿y luego qué? ¿Quieres que te perdone? ¿Que finja que nada de esto sucedió?» «No», dijo él rápidamente. «Sé que no me lo merezco. Yo solo…» Dudó, buscando las palabras correctas. «Solo no quiero que lo último entre nosotros sea la ira». Lo miró fijamente, y por primera vez no sintió ira. No sintió nada en absoluto. Porque ya había llorado la pérdida de su padre hacía mucho tiempo. Él apenas ahora se estaba dando cuenta de lo que ella había sabido durante años. Habían terminado. «No estoy enojada», dijo ella, su voz tranquila. «Ya no». El alivio parpadeó en su rostro, pero ella no había terminado. «Pero tampoco estoy interesada en arreglar esto». Su alivio se hizo añicos. «Willow, vamos». «No», interrumpió ella negando con la cabeza. «No puedes irte durante años, y luego decidir que quieres volver cuando te conviene. Así no funciona la familia. Así no funciona el amor». Sus labios se apretaron en una línea delgada como si quisiera discutir. Pero, ¿qué podía decir? No tenía defensa. «Espero que seas feliz con tu nueva familia», dijo ella retrocediendo hacia adentro. «Pero yo no seré parte de ella». Abrió la boca, quizás para decir algo, quizás para suplicar. Pero ella cerró la puerta antes de que tuviera la oportunidad, y así lo dejó ir. Esa fue la última vez que vio a su padre. Al principio, siguió intentándolo. Más correos electrónicos, más llamadas. Pero ella no respondió. Él ya le había enseñado a vivir sin él, y finalmente estaba lista para seguir adelante, sin él, sin su arrepentimiento, sin esperar un amor que nunca llegaría. Porque había pasado toda su vida persiguiendo a un padre que nunca la persiguió de vuelta. Había terminado de correr.